¿Por qué los espíritus malignos preguntaron a Jesús sobre los cerdos? El primer enfrentamiento entre Jesús y Satanás culminó con Jesús superando las tentaciones, como se describe en Mateo 4, versículos del 1 al 11. Este evento marca el inicio de la incursión y dominación de Jesús sobre dos significativas fortalezas de Satanás: el dominio del mundo espiritual, al ejercer poder sobre los espíritus malignos en Mateo 8, versículos 28 a 34, y el control sobre las enfermedades, al curar a un hombre paralítico en Mateo 9, versículos del 1 al 8. Después de calmar una tormenta de manera milagrosa, Jesús y sus seguidores continuaron su viaje por el mar de Galilea. El episodio siguiente se centra solo en Jesús, sin menciones a los discípulos, como se registra en Mateo 8, versículos 28 a 34. Al desembarcar en la región de los Gadarenos, Jesús se encontró con dos individuos poseídos por espíritus malignos, que emergieron de los sepulcros con tal violencia que impedían el paso de cualquier persona. Exclamaron: «¿Qué quieres con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo?». Lejos de allí, una gran manada de cerdos pastaba, y los demonios rogaron a Jesús que al expulsarlos les permitiera entrar en los cerdos. Con el permiso concedido por Jesús, los espíritus los poseyeron, haciendo que la manada se precipitara montaña abajo hacia el lago, donde se ahogaron. Los cuidadores de los cerdos corrieron hasta la ciudad para relatar lo sucedido, incluyendo la liberación de los hombres poseídos. La ciudad entera salió al encuentro de Jesús, y al verlo, le rogaron que se retirara de su región. El texto de Mateo enfatiza aún más la figura de Jesús al indagar sobre la naturaleza de este hombre, que al llegar a la orilla opuesta en la región de los Gadarenos, entra en un territorio predominantemente no judío, explicando la presencia de cerdos, animales considerados impuros por los judíos, conforme a Levítico 11, versículo 7, y Deuteronomio 14, versículo 8. El término Gadarenos puede referirse a los habitantes de Gadara, situada a aproximadamente 8 kilómetros al sureste del mar de Galilea, y a la región alrededor, que posiblemente abarcaba la pequeña ciudad de Gerasa, actualmente Kersa o Kersi, ubicada en la orilla este del mar de Galilea y tradicionalmente identificada como el lugar del exorcismo. Al llegar a la región de los Gadarenos, Jesús se encuentra con dos individuos poseídos por espíritus malignos, emergiendo de los sepulcros, una escena descrita en detalle en Marcos 5, versículos 1 a 20, y en Lucas 8, versículos 26 a 39, aunque estos relatos mencionan la presencia de solo un hombre poseído. En Marcos 5, versículos 1 a 20, se narra la llegada de Jesús a la otra orilla del mar, en la región de los Gerasenos, donde un hombre bajo la influencia de un espíritu maligno, proveniente de los sepulcros, lo encuentra. Este hombre, que hacía de los sepulcros su morada, poseía tal fuerza que nadie podía contenerlo, incluso estando encadenado. Rompía cadenas y grilletes, y nadie era capaz de someterlo. Día y noche, vagaba por los sepulcros y montañas, gritando y lastimándose con piedras. Al ver a Jesús, corrió hacia él y se postró, preguntándole qué quería Jesús con él, y suplicando que no lo atormentara, reconociéndolo como Hijo del Dios Altísimo. Jesús ordenó que el espíritu impuro abandonara al hombre, y al preguntar el nombre del espíritu, recibió la respuesta de que su nombre era Legión, porque eran muchos. Los demonios entonces rogaron a Jesús que, al expulsarlos, les permitiera entrar en una gran manada de cerdos que pastaba en las cercanías. Con el permiso de Jesús, los espíritus malignos dejaron al hombre y poseyeron a los cerdos, que se precipitaron cuesta abajo hacia el mar, donde se ahogaron. Los encargados de los cerdos huyeron hacia la ciudad y campos adyacentes, divulgando lo sucedido. La gente fue hasta el lugar y encontró al hombre anteriormente poseído por una legión de demonios, ahora sentado, vestido y en perfecto estado mental, lo que provocó temor y asombro. Fueron informados sobre la curación del hombre y el destino de los cerdos, llevándolos a pedir que Jesús se alejara de la región. Al partir, el hombre liberado de los demonios suplicó por permanecer con Jesús, pero fue instruido a regresar a su familia
y contar las maravillas que el Señor había hecho por él. Obedeció, divulgando por toda la Decápolis las acciones de Jesús, generando gran admiración entre la gente. Este evento ilustra no solo el poder y autoridad de Jesús sobre los espíritus malignos, sino también su misericordia y capacidad para restaurar la sanidad y la dignidad humana, causando un impacto profundo tanto en los individuos directamente involucrados como en la comunidad alrededor. Los espíritus reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, una confirmación de su divinidad y autoridad suprema, como también se ve en otros pasajes del Nuevo Testamento. Este título, reconocido por los discípulos, a medida que avanzan en la comprensión de la exclusividad de Jesús como el Hijo amado revelado por el Padre, encuentra respaldo en pasajes como Mateo 16, versículo 16, Mateo 14, versículo 33, Mateo 3, versículo 17 y Mateo 17, versículo 5. Cuando es emitido por demonios, este reconocimiento señala una invasión y dominio sobre otra fortaleza de Satanás, el dominio espiritual. Este reconocimiento por parte de los demonios establece un contraste con los discípulos en el versículo 27, pues aunque tienen conocimiento de quién es Jesús, su naturaleza permanece maligna. Conocer a Jesús y aún así aborrecerlo es la esencia de la malevolencia. La pregunta hecha por los demonios a Jesús puede tomar diferentes matices, desde desafiante hasta temeroso, dependiendo del contexto. Por ejemplo, en Marcos 1, 24, la mención al título Hijo de Dios se hace de manera odiosa y temerosa. Este título sugiere un reconocimiento por parte de los demonios, no solo del poder de Jesús, sino también de su identidad personal como el Mesías, el Hijo de Dios. La segunda cuestión planteada por ellos alude a su destino eterno de tormento y rechazo, como se menciona en Judas 6, evidenciando que Jesús es reconocido como el juez final, confirmando así el significado profundo del título Hijo de Dios. La actuación de Jesús, restringiendo las actividades demoníacas antes del tiempo establecido, es una indicación de que la expulsión de los demonios por él es un presagio del reino de Dios acercándose. Los demonios, conscientes de un momento predeterminado para el juicio de las fuerzas de Satanás, expresan temor ante la anticipación de dicho juicio. Esta interacción destaca la inminencia del reino de Dios, invadiendo y conquistando las fortalezas de Satanás, aunque el juicio final esté reservado para el regreso glorioso de Jesús. Los demonios, al pedir a Jesús que les permita entrar en un rebaño de cerdos, reconocen su autoridad. Tras recibir permiso, causan la destrucción del rebaño, que se arroja mar adentro en el mar de Galilea, sellando irónicamente su propio destino en un intento de escapar del castigo eterno. Jesús acepta la propuesta de los demonios, no solo porque esto resulta en la liberación de los hombres poseídos, sino también porque los cerdos, siendo considerados impuros según la tradición judía, sirven como emblemas y recipientes adecuados para esos espíritus malignos. Este episodio subraya el poder soberano de Jesús sobre el mal y prefigura la victoria final sobre las fuerzas de Satanás. Aceptar la sugerencia de los demonios no alteró su destino final en el día del juicio. Así, Jesús estuvo de acuerdo con su pedido, ya que, de cierta manera, los demonios estaban contribuyendo inadvertidamente a la misión de Jesús. Es importante destacar que al aceptar esta propuesta, Jesús no estaba cometiendo un pecado. Esta situación difiere completamente del encuentro de Jesús con Satanás en el desierto. Si Jesús hubiese accedido a las peticiones de Satanás, eso habría resultado en desobediencia. Por ello, Jesús reprendió a Satanás utilizando las Escrituras y se negó a ceder a sus tentaciones. Esta es la distinción fundamental entre los dos escenarios. La solicitud de los demonios en Mateo 8 no indujo a Jesús al pecado, mientras que las tentaciones de Satanás buscaban llevarlo al error. Los demonios solicitaron permiso para entrar en una manada de cerdos cercana, lo cual, para los judíos que consideraban a los cerdos impuros, al igual que a los demonios, no parecería inapropiado. Jesús incluso advirtió a sus discípulos de no lanzar perlas a los cerdos, Mateo 7, versículo 6,
y Pedro compara a los falsos maestros con personas que vuelven a su naturaleza impura. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Sin embargo, la costa este del mar de Galilea era una zona gentil, donde la cría de cerdos estaba destinada al comercio, y la pérdida de una manada de unos 2000 cerdos, como se describe en Marcos 5, versículo 13, sería una gran pérdida para sus propietarios. La elección de los demonios de entrar en los cerdos también tenía el propósito de causar daño y sufrimiento a la creación de Dios, alimentando la hostilidad contra Jesús y su avance sobre la fortaleza de Satanás, como se ve en Mateo 17, versículo 14 al 20. La destrucción de los cerdos resultó en la petición de los gentiles de la región para que Jesús se retirara. Mateo 8, versículo 34. Una reacción lamentable que refleja la inversión de valores de esa sociedad. Se esperaba que se regocijaran con la liberación del dominio de los demonios, pero, paradójicamente, prefirieron la pérdida material, un comentario triste sobre el rechazo de Jesús a lo largo de los siglos, dado que muchos eligen priorizar intereses mundanos en detrimento de los espirituales. Jesús optó por no aniquilar a los demonios, permitiendo que el mal persistiera en el mundo hasta el momento determinado para su resolución final. El desenlace del exorcismo, no detallado en Mateo, es destacado tanto por Marcos como por Lucas, que relatan la petición del hombre geraseno, anteriormente poseído, de acompañar a Jesús. Sin embargo, Jesús lo alienta a regresar con su familia y amigos, compartiendo las grandes obras realizadas por Dios en su vida, conforme a Lucas 8, versículos 38 y 39 y Marcos 5, versículos 18 y 19. Este hombre deseaba unirse a los discípulos, pero fue enviado de vuelta a su gente como un testimonio vivo de la misericordia de Jesús. Así, mientras los 12 discípulos serían pescadores de hombres, en un contexto más amplio, este nuevo seguidor gentil actuaría como un pescador de hombres, en su propio contexto cultural. La pérdida del rebaño de cerdos sirve como un medio para revelar los valores de la comunidad local, que demostró preferir a los animales sobre el bienestar humano y el Salvador, como se ilustra en Mateo 8, versículo 34. Este episodio expone la tendencia humana pecaminosa de valorar más las ganancias materiales y económicas que la salud espiritual y el bienestar colectivo. La reacción de la comunidad ante el milagro de Jesús, pidiendo que Él se alejara, refleja una preocupación mayor por las pérdidas financieras que por la liberación espiritual proporcionada. Este comportamiento es un triste comentario sobre la condición humana, a menudo más preocupada por intereses mundanos que por cuestiones espirituales. Tal actitud revela una reluctancia a desprenderse del pecado y de sus placeres temporales, incluso cuando estos están en directa oposición con los principios divinos. La historia nos muestra que, frecuentemente, la humanidad prefiere mantener el statu quo, resistiéndose a los cambios que el reino de Dios propone, especialmente cuando estos implican la renuncia a placeres o ganancias inmediatas. Este relato bíblico nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y la disposición para acoger la transformación que Dios desea realizar en nuestras vidas, incluso cuando esto significa renunciar a beneficios temporales en favor de un bien mayor y eterno. Este pasaje refuerza la idea de que el ministerio de Jesús trasciende fronteras étnicas y culturales, extendiéndose también a los gentiles y evidenciando que la oposición a él no se basa en el origen étnico, sino en la actitud del corazón frente a su mensaje. Este episodio ilustra la frecuente preferencia humana por intereses terrenales en detrimento de los espirituales, una temática profundamente arraigada en las Escrituras. La Biblia aborda consistentemente el conflicto entre el apego a los deseos mundanos y la obediencia a Dios, como se ejemplifica en Mateo 6, versículos 19 al 24, donde Jesús advierte sobre la imposibilidad de servir a dos señores, enfatizando la elección entre Dios y las riquezas. La historia de los Gadarenos, donde los habitantes demuestran preferir su economía basada en la cría de cerdos en vez de acoger a Jesús,
refleja un patrón recurrente de elecciones equivocadas. Romanos 12, versículos 1 y 2, alienta a los cristianos a no conformarse con el patrón de este mundo, sino a transformarse por la renovación de la mente, para discernir la voluntad de Dios, resaltando la importancia de la resistencia al pecado y de la transformación espiritual. El ministerio inclusivo de Jesús, destacado en Efesios 2, versículos 11 al 18, que habla de la eliminación de la barrera entre judíos y gentiles, enfatiza la universalidad del amor y de la misericordia de Dios. La inclusión de los gentiles en la promesa de la salvación ilustra que la verdadera oposición a Jesús y su mensaje no depende de diferencias étnicas o culturales, sino de la disposición a responder positivamente al llamado divino. En Hechos 10, la visión de Pedro representa un momento decisivo, mostrando que el Evangelio está destinado a todos, independientemente de su origen, desafiando a los seguidores de Cristo a reflexionar sobre sus propias vidas, prioridades y lealtades, y a alinearlas con las enseñanzas y el ejemplo de Jesús. Por lo tanto, el mensaje central de este relato nos llama a examinar nuestra disposición a abandonar el pecado y seguir a Cristo, reconociendo que la salvación y la verdad de Dios están abiertas a todos. El verdadero obstáculo es nuestra renuencia a cambiar. Este principio desafía a cada uno a reflexionar sobre cuándo experimentó por primera vez la presencia de Dios, incentivando una introspección sobre cómo nuestras elecciones y prioridades reflejan nuestra respuesta a su amor y llamado.